Les pido por favor que ubiquen en sus Biblias Hebreos capítulo 1 y leeremos desde los versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1 desde los versículos 1 al 3. Hermanos, disculpen, nos ponemos de pie por favor y leemos las escrituras. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Leo entonces para ustedes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oremos, hermanos. Padre eterno, te agradecemos, Señor, este momento en el que tú nos permites tu consejo a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos permites un momento de adoración y contemplar, Señor, que tú eres grande, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Hoy, Señor, a través de tu palabra, recordamos, Señor, cuán grande es, Señor, tu revelación en Cristo. Permítenos, Señor, atender tu palabra. Permítenos, oh Padre eterno, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, operando en el corazón de cada uno de nosotros. Permite, Señor Santo, que tu palabra, Señor, surta el efecto en tus santos elegidos, que sean movidos a fe y arrepentimiento. Te rogamos, Señor, por este momento del sermón. Quieras tú, Señor, como tú mismo lo has prometido y hemos visto a través de todos los tiempos que tú eres fiel al cumplimiento de los pactos. Nos has prometido que hoy, en este momento, en este lugar, tú estarás en medio de tu iglesia. Estarás, Señor, con nosotros, porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Te rogamos hoy, en este momento especial, donde tenemos y disfrutamos de tu presencia especial, conforme a lo que tú prometiste, que donde dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estarás allí, en medio. Y como nos lo confirmas también en Apocalipsis, en el día del Señor, cuando Juan tuvo la revelación, estabas en medio de los candeleros, confirmando que tú, Señor, hoy, día del Señor, estás en medio de tu iglesia. Opera, por favor, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros y permítenos aplicar y tomar mucho provecho de tu palabra. Gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos nuestros puestos, hermanos, y les pido, por favor, que ubiquemos Hebreos capítulo 1 y tendremos presentes los versículos del 1 al 3. Desde los versículos 1 al 3. La situación, hermanos, como lo habíamos visto en la escuela dominical, se asemeja mucho a lo que alguno de nosotros ha de debatir con alguno de nuestros familiares, máxime ahora que nos encontramos en la Semana Mayor. Esta semana, ustedes saben, hermanos, que es una semana en donde las parroquias hacen sus servicios y hacen algunas cosas, o si no muchas, si no es que todas, no conforme a lo que la Escritura está enseñando. Es una dificultad en el qué sentido. Ustedes tendrán sus familiares y muy seguramente les harán preguntas a ustedes: oye, ¿ustedes qué hacen en la iglesia el Jueves Santo? ¿Qué hacen ustedes en la iglesia el Viernes Santo? Porque para ellos tienen una serie de rituales que para ellos es muy importante y se tiene que hacer. Asimismo, nuestros hermanos en la iglesia del siglo I preguntarían: oiga, ¿ustedes qué hacen el día de Yom Kippur? Ellos tendrían que responder: el Yom Kippur ya no es necesario,
nosotros en nuestros tiempos tendríamos que decir, eso jamás fue necesario, todas esas prácticas que están haciendo que el jueves santo o que el viernes santo o el sábado o lo que ellos generalmente hacen. Lo que recordamos nosotros es la obra de Cristo en la cruz, recordamos su vida aquí y para nosotros este tipo de reflexión no es por una semana, es de todos los días, de todos los años. No requerimos de una sola semana para hacer esta reflexión. Necesitamos simplemente el Evangelio en nuestros corazones y recordarlo para siempre, todos los días de nuestra vida. Es así, hermanos, como hoy veremos cómo esta luz enorme del Evangelio brillaba en ese momento y brilla aún hoy, y en ese momento brillaba para que ellos se fortalecieran y no le temieran a la persecución, no le temieran tampoco a los judaizantes, sino que con denuedo puedan presentar el Evangelio. Asimismo, nosotros muy seguramente tenemos esas dificultades porque todos nosotros de alguna forma tenemos o amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, quizás nuestros hijos, militando en otras cosas que no han de ser. No solamente esto ocurre con la Iglesia Católica, también ocurre también con la corriente carismática, donde ustedes pueden ver que acuden a las iglesias esperando un milagro, acuden a las iglesias quizás porque el profeta hoy está invitado y entonces va a dar alguna profecía. Este tipo de cosas, hoy por hoy, nosotros a la luz de la escritura, de lo que vamos a ver hoy, tendremos que decir, esos dones han cesado y han cumplido su propósito. Ya no es necesario. Asimismo, en la iglesia del siglo I, ellos tenían que decir lo mismo. Esos sacrificios ya hoy no son necesarios. Así es como veremos entonces, para los hermanos que están tomando nota, el título del sermón es la supremacía del Hijo. La supremacía del Hijo. Y veremos entonces nuestros 3 versículos bajo 3 encabezados. El primer encabezado será: Cristo es la revelación final de la palabra de Dios. Cristo es la revelación final de la palabra de Dios. Y lo meditaremos en Hebreos 1, de los versículos 1, y leeremos hasta la primera parte del versículo 2. El segundo punto que veremos hoy es: Cristo es la revelación perfecta del ser de Dios. Cristo es la revelación perfecta del ser de Dios. Y esto lo veremos en los versículos, en la parte B del versículo 2 de Hebreos 1, 2, digamos que es la parte B, hasta la primera parte del versículo 3. Y el último punto que veremos en esta mañana es: Cristo es la revelación completa de la obra de Dios. Cristo es la revelación completa de la obra de Dios. Y esto lo veremos en la última parte del versículo 3, Hebreos 1:3 y la última parte. Así, hermanos, veremos entonces nuestro primer punto. Entonces entremos en materia, hermanos, y veremos el primer punto, que está titulado: Cristo es la revelación final de la palabra de Dios. Cristo es la revelación final de la palabra de Dios. Y meditaremos en los versículos 1 hasta la primera parte del versículo 2. Aquí, hermanos, en este punto lo que quiero demostrar es que Cristo es la revelación suprema y final. Él, a diferencia en el Antiguo Testamento, Él no es un mensajero. Él es el mensaje en sí. Él es el mensaje per se. Así les pido, hermanos, entonces que ubiquen en sus Biblias Hebreos 1 y la primera parte del segundo versículo. Leo entonces para ustedes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí, hermanos, veamos entonces 2 partes. La primera parte dice el texto:
veremos entonces un subpunto del primer punto. El primer punto, como les había comentado, es Cristo es la revelación final de la palabra de Dios. Y el primer subpunto vamos a titularlo de la siguiente manera: la revelación antigua. La revelación antigua. Noten ustedes en la primera parte en el libro de Hebreos que nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Estamos en el siglo primero, y en el siglo primero, entonces, años 64, 68, entre ese tiempo. Y estamos diciendo que los oyentes de la iglesia del siglo primero les estaban diciendo: miren, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, noten ustedes el lenguaje con el que hablan. Si esta forma se le hablara a un gentil de la época, él diría: pero ¿cuál padre? O sea, ¿cuáles son los padres de la época? ¿De quién habla? Él hablaba así, de esa manera, porque sus oyentes le entendían en tiempo real. ¿Por qué? Porque eran judíos. Si yo le digo a un judío que nuestros padres, ellos de una vez piensan en Abraham, en Isaac, en Jacob. Eso es lo que ellos tienen en sus mentes. Por eso es que el autor de Hebreos habla de esa manera. Él ya sabe y da por entendido que sus oyentes saben a quién se está refiriendo. Y habla también de los profetas. Ellos en sus mentes ya saben: me está hablando de Isaías, me está hablando de Jeremías, me está hablando de Daniel. Ellos ya saben en su mente que eso es así. Ahora, noten ustedes que el texto dice: Dios habiendo hablado muchas veces. Paremos ahí. Dios habiendo hablado muchas veces. Cuando se traduce este texto de muchas veces en el griego, allí hay una palabra que se llama polúmeros. En el griego, polúmeros, que se traduce que son fragmentos, son pedacitos, por fragmentos. Es como si estuviéramos diciendo: Dios habiendo hablado por fragmentos, por pedacitos. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿qué había en la mente del judío en la iglesia del siglo primero cuando estaban allí escuchando? Había lo siguiente. Entonces estaba el pastor de la iglesia, porque noten ustedes que en la forma en la que está escrita Hebreos es como una carta pastoral. Es como un pastor hablándole a sus ovejas que tienen una gran dificultad porque están siendo perseguidos, y además sus compatriotas que son judíos tampoco los quieren. Entonces están en una dificultad enorme. Así que este pastor habla a sus ovejas y les dice lo siguiente para animarlos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí paremos. ¿Qué había entonces en ese momento en la mente de los judíos? Había la lógica de que ellos podían pensar: sí, cuando el Señor habló y empezó a hablar fue de a poquitos. Nos empezó a entregar la revelación de a poquitos. Ustedes recuerdan, hermanos, por ejemplo, cuando estamos hablando del protoevangelio en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, recuerdan ustedes la caída del hombre, y el Señor dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así nada más. Así el Señor, que sabe la plenitud de lo que quiere decir, pero se lo dijo a Adán y a Eva. Ellos no podían entender plenamente todo lo que estaba apuntando esto. Ellos sí sabían que la simiente de la mujer, pero tengan presente una cosa: la mujer no tiene simiente. El que tiene simiente es el varón, la mujer no. Entonces, ¿por qué le hablan aquí el texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? La simiente de la mujer nos está hablando, apuntando que algo habría de suceder en el futuro, porque le está hablando a la mujer, que la simiente de la mujer, no le dijo a Adán, le dijo fue a la mujer, de la simiente de la mujer. En el futuro pasaría algo, fragmentos, pedacitos de una verdad que vendría después. Luego dice que la simiente, o sea, un hijo de la mujer, iba a aplastar la cabeza de Satanás. Ellos tenían claro quién era Satanás, porque ya habían hablado con él.
Entonces lo tenían ahí y ya sabía de quién estaban hablando. Así que ellos tenían ahí hasta el momento un fragmento de algo que vendría en el futuro. Apenas tenían un pedacito. Luego pasa el tiempo, luego viene Noé, pone el Señor su arco en las nubes y le dice que el pacto es de que Él no va a volver a destruir más la tierra y pone como señal un pacto en las nubes, el arco, para que recordemos de que el Señor prometió no destruir la tierra de la misma forma. Así y hasta nuestros días el Señor ha cumplido, mostrándonos a todos en todas las generaciones que el Señor es fiel a sus promesas y a sus amenazas. A todo Él lo cumple. Pasa el tiempo y todo esto estaba en la mente de los judíos. Ellos sabían de que cuando el texto, el autor de Hebreos le dicen que el Señor habiendo hablado de muchas formas, entonces a sus mentes muy seguramente se iba a venir todo este tipo de revelación que venía de a poquitos. Ahora, Abraham, cuando estamos pensando en Abraham, ustedes recordarán Génesis 12 del 1 al 3. Génesis del 1 al 3, permítame, yo lo leo para ustedes. Si quieren ustedes tomen nota. Génesis 12 del 1 al 3, dice el Señor lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y noten ustedes lo que dice aquí al final. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el momento se creía que solamente era para los judíos. Pero noten ustedes que la promesa dice otra cosa. La promesa dice que serán benditas en Abraham todas las familias de la tierra. Así que el Señor va y le entrega otro pedacito de la revelación. Entonces ya va entregando de a pocos. Ya tenemos que empezar a configurar y armar ese rompecabezas diciendo a la mujer que no tiene simiente, le dijo que de la simiente de la mujer. ¿Qué será lo que quiere decir con eso? No lo sabíamos o no lo sabían ellos hasta ese momento. No se tiene muy claro en ese momento qué era. Pasa el tiempo, llega con Abraham y a Abraham se le promete que va a ser padre de multitudes, de una nación grande, grande como las estrellas. Y también le dice que a través de Abraham, por la simiente de Abraham, vean ustedes que ahora sí le habla a un varón, a la simiente de Abraham, porque el que tiene la simiente es el varón, no la mujer. Pero por algo lo dijo así en Génesis. Eso se viene a descubrir más adelante, todavía no, solamente manda fragmentos, pedacitos de la verdad. Luego, a Abraham le dicen que a través de la simiente de Abraham habría entonces de bendecir a todas las familias de la tierra. Gálatas 3:16 es quien finalmente viene a revelarnos qué es eso a lo que hace referencia, qué se refería a la promesa que le hicieron a Abraham. En ese momento el apóstol Pablo, siendo judío, y sus compatriotas, antes de que Pablo estuviese en el Evangelio, esa promesa él decía, somos nosotros, somos los judíos, es para los judíos. Porque la creencia, hermanos, que se tenía para la época, que no está en las escrituras, pero que ellos se lo inventaron, era que cuando un judío moría, en el infierno estaba Abraham. Por eso ellos creían en estos temas de Abraham. Ellos creían que estaba Abraham en el infierno. Y le decía, ¿a usted es judío? Bienvenido. Como usted es judío, entonces puede entrar al cielo. Esa era la creencia que se tenía en el tiempo, en ese momento. No era hacia allá donde estaba apuntando. Se necesitaba una luz que nos dijera qué era esto. Hagan de cuenta que ustedes van con una linterna y están en la oscuridad y empiezan ustedes a descubrir pistas con una linterna. Encontraron entonces la de Génesis 3:15, significa entonces que va a venir alguien en el futuro. Por eso es que Eva, cuando nace su hijo, se pone muy feliz. Porque, bueno, entonces ya llegó el Mesías a través de él, entonces vamos a reivindicarnos. No fue así. Al contrario, fue y mató a su hermano. Esto entonces le hace pensar que no es así y vendrá entonces en el futuro alguien. No sabemos quién. En ese momento no se sabía quién. Luego a Abraham se le promete entonces que será
padre de multitud de personas y a través de la simiente de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. No se sabía quién, todavía no. Pasa el tiempo, ya nace Isaac, nace Jacob, nace la nación de Israel. Llega Moisés, y cuando llega Moisés, el Señor en Éxodo 25:8 le dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hoy ya sabemos qué es. Hoy ya sabemos que el Señor está en medio de nosotros, que Él habita en medio de nosotros. Pero en ese momento, visiblemente lo que había era el tabernáculo en el centro y alrededor todas las tribus. Pero en el centro tenía que estar el tabernáculo, simbolizando que el Señor está en medio de su pueblo. Esto era una forma de hablar de manera tipológica, pero estaba anunciando algo que vendría en el futuro, todavía no se sabía, era una sombra. Todo esto lo recordaban y lo tenían ellos, oyendo, y tenían todo esto y decían en sus mentes: ay, sí, de manera fragmentada nos ha venido hablando el Señor. Seguramente en sus mentes habrá pasado también David, el rey David, que para ellos era una persona muy respetada, porque a él se le hizo una promesa. La promesa es que el Mesías vendría del rey David, del linaje del rey David, vendría ese Mesías. Entonces, si es del linaje de David, entonces ahora ya el tema empieza a acotarse, empieza ya a achicarse, porque cuando le dicen a Eva de que de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías, pues de ahí viene un montón de hombres, muchos hombres, ¿y cuál de esos sería? Sin saberse. Pero ahora aquí, en 2 de Samuel 7, 12, 13, porque en esa época no existían ni judíos ni en ningún tipo de nacionalidad, era Adán y Eva, no había nacionalidad todavía. Pero con el pasar de los años el Señor entrega otra parte, otro fragmento de esta revelación. 2 de Samuel 7, 12, 13, dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sería que ese era Salomón? ¿Estarían hablando de Salomón? No, porque el texto dice: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Fue así en Salomón? No fue así en Salomón. ¿Recuerdan ustedes cuando en los evangelios se nos cuenta que Jesús iba caminando y le llamaban como Jesús, hijo de David? Lo tenían claro. El hecho de que dijeran Jesús, hijo de David, eso molestaba mucho a los fariseos y a los escribas, porque cuando en el tiempo de Jesús se le decía Jesús, hijo de David, ¿qué le estoy diciendo a la luz de esta profecía? Le estoy diciendo: ay, él es el Mesías. Eso no les gusta ni a los fariseos ni a los escribas. Esta persona está reconociendo en Jesús que él es el Mesías, ya lo tiene claro. Eso que le dijeron a Eva, para él ya está claro, es Jesús, ya lo tiene claro. El tiempo pasa y hasta este punto que tenemos un hombre que le prometieron que iban a ser en el futuro, iban a ser a alguien, y también tenemos claro que a Moisés se le dio la orden de hacer un tabernáculo en medio de la nación de Israel para que habite en medio. Además, a Moisés también se le entregó algo que es el sistema sacrificial. El sistema sacrificial, entonces, decía que tenían ellos que sacrificar animales, pero sin defecto, sin defecto. Y cuando mataban esos animales, lo que estaban diciendo era que la sangre de los animales cubría, mas no quitaba, pero sí cubría el pecado. Así que cada año, en el Yom Kippur, cada año se hacían esos sacrificios, y para ellos era totalmente legítimo porque eso era lo que Dios mandó. Dios mandó hacer eso, pero todavía no estaba claro para qué. Lo que sí se sabía era que era la forma en la que Dios le dio al pueblo para poder cubrir sus pecados. Así las cosas, tenemos entonces más ideas de a qué vendría entonces
esa persona a la que se le prometió a Adán y a Eva que vendría. ¿A qué vendría? ¿Y qué relación tiene esa persona con esos sacrificios? ¿Qué es lo que iba a hacer? Luego, más adelante se promete un rey a través de David. ¿Y por qué tenía que ser David? Porque en la época de oro de Israel, el rey David era el hombre conforme al corazón de Dios. Era el hombre conforme al corazón de Dios, era muy respetado por los judíos. Él viene de la tribu de Judá. Aquí empieza a haber algo de dificultad. Noten ustedes que si el Mesías viene por la tribu de Judá, entonces significa que el sacerdocio arónico sigue vigente. Sería eso, porque si viene el Mesías por Judá, entonces el sacerdote que viene por Aarón, que no puede ser sacerdote y rey al tiempo, porque eso no puede ser, entonces significa que viene el Mesías y también el sacerdocio seguiría vigente. Todavía no, de a fragmentos, de a poquitos. Más adelante pasa el tiempo. Para ellos, en el momento, ese Mesías que vendría sería un rey, alguien con poder, alguien con autoridad que vendría a hacer algo. Pero Isaías viene y nos sorprende con otro fragmento de la misma revelación. En Isaías 53, versículo 5 dice lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así las cosas, esto es complejo y es difícil para ellos. ¿Cómo es que un rey se va a sacrificar y cómo es que por sus llagas hemos sido sanados? Se empieza a poner complejo el tema aquí con ellos. Pero luego lo pone aún más complejo Jeremías. Pasa el tiempo, más adelante llega Jeremías y Jeremías, el Señor le revela otro fragmento. Vean lo que el Señor le revela a Jeremías. Jeremías 31:31 dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero ¿cómo es que un nuevo pacto? Si el pacto ya estaba dado, ya se estaba dado el sistema sacrificial y ya había dado un nuevo pacto, significa que el anterior se va a acabar. O sea que el anterior ya no va a estar vigente. Entonces se pone cada vez más complejo. Así las cosas, ellos van como con una linterna, de a poquitos buscando pistas, de a pocos buscando pistas. Y por eso es que el autor dice que el Señor, habiendo hablado muchas veces, esto que yo les he contado son pocas en comparación de las muchas veces que el Señor ha hablado. En el Antiguo Testamento ustedes pueden ver todo lo que el Señor ha hablado muchas veces a través de muchas personas a los padres por los profetas, y por eso el Señor dice después que de muchas maneras. Si notan ustedes en el texto en Hebreos 1 que él dice que ha hablado de muchas formas y también de diversas formas, de muchas maneras. Si ustedes van hacia atrás y vean ustedes cómo el Señor habla de Jesús a través de los salmos, es una forma poética de hablar. Si ven ustedes en la ley ceremonial, ven ustedes que a través de la ley nos está diciendo que iba a ser Jesús. Si ustedes ven a través de los profetas, de forma profética, nos habla quién es este Jesús. Un buen maestro, un excelente maestro, busca las maneras de hacerse entender. Esto no significa entonces que hay una insuficiencia en Dios de poder dar a entender su palabra. No es así. Es todo lo contrario. Un buen maestro se busca las formas de todas las maneras, de manera pedagógica para que la gente entienda. Con ejemplos, con poesía, con profecía, con todo tipo de elementos literarios para que todas las personas de todas las épocas entiendan estos fragmentos y puedan de a pocos ir encajando como el que arma un rompecabezas, como el que está buscando una pista. Así es como entonces vemos el Señor hablando a través de sueños y visiones. Si ustedes lo ven, por ejemplo, en Daniel. Luego el Señor le dice que a Moisés le hablará cara a cara, pero cuando vengan otros profetas, ¿cómo les va a hablar? A través de visiones
y de sueños, es lo que nos dice en Números 12:6. Luego, el Señor viene y nos habla a través de tipos y símbolos. Recordarán ustedes lo que les he venido hablando del sistema sacrificial. Ellos iban y hacían todo eso, se sentían que sus pecados estaban cubiertos, pero ¿por qué hacemos eso? ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? ¿Para siempre? ¿Será entonces que todos los días de la vida vamos a tener que hacer sacrificios, vamos a tener un sumo sacerdote? ¿Será que es eso? Pero él lo que quería con todo eso era apuntar a algo en el futuro. Con las leyes y narrativas, la poesía y la profecía son diferentes formas en las que Dios habla y comunica su mensaje a través de todos estos siglos. Por eso es que el texto nos está diciendo, el Señor nos habla de muchas maneras, de muchas formas, es porque está utilizando profecía, poesía, profecía, todo esto el Señor utiliza para darnos a entender su palabra. Al fin de cuentas, hermanos, como les venía diciendo, es como cuando en aquella época tenían ellos una linterna buscando, pero cuando usted encuentra o cuando el sol sale a plenitud y alumbra todas las cosas, ¿usted necesita más esa linterna? Ya no la necesita, porque cuando usted está en lo oscuro buscando algo o tratando de no caerse mientras está iluminando, cuando aclarece el día y el sol está pleno y usted sale a la calle y el sol está pleno, usted ya no necesita linterna. Así mismo sucede. Usted viene con esta luz que es de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, y cuando el sol resplandece, que este es Cristo, ya no se necesita más esa luz. Ahora la luz es Cristo que ha sido totalmente revelado. A eso es a lo que apunta. Aquí vemos algunos contrastes, hermanos. Y es que el autor de Hebreos les está diciendo, miren, ustedes se les ha hablado de a pocos, pero Cristo viene y trae una revelación plena. Noten la diferencia. Ellos de a poquitos y Jesús viene y trae todo completo. Él no trae fragmentado, Él trae completo. Ahora, ellos hablaron de diversas formas. Unos a través de los salmos, otros con profecías, otros a través de la ley de diversas formas. Jesús viene y entrega un mensaje claro para que se entienda, pero un solo mensaje. Otra diferencia, otra particularidad, ellos fueron muchos, muchos. Jesús es uno solo quien trae el mensaje. El Nuevo Testamento es el mensaje de una sola persona, el mensaje de Jesús, de una persona. Y el Antiguo Testamento es el mensaje de una sola persona, pero fragmentado. De a pocos para que lo descubran. Otra cosa, estos hombres, como Isaías, ¿recuerdan cuando Isaías tuvo una visión del Señor y dijo, ay de mí que soy hombre muerto? Porque él estaba reconociendo que es un hombre pecador. Así todos los del Antiguo Testamento, todos, Moisés, Isaías, Jeremías, todos. Pero la diferencia con el del Nuevo Testamento es que Jesús es santo, Él no es pecador. Estos contrastes era lo que se les trataba de llevar a la iglesia del siglo I para que ellos abracen el Evangelio y no estén pensando en abandonar a Cristo por irse a hacer sus sacrificios, porque ya no eran necesarios. Y el último contraste, hermanos. Notan ustedes, hermanos, que cuando ellos dan la profecía, como Isaías, por ejemplo, da la profecía, ¿ustedes creen, hermanos, que de pronto Isaías comprendía plenamente el mensaje? El Señor se lo revelaba, pero él lo entendía plenamente. Él lo escribía para que la gente lo conociera, pero lo entendía plenamente. Les pido que por favor me acompañen a 1 de Pedro y leeremos los versículos 1, 10 al 12. Y notaremos la diferencia con Jesús. Jesús, cuando él daba su mensaje, ¿él lo entendía plenamente? Sí, él sí lo entendía plenamente. Los demás antes de Jesús que trajeron de afracciones entendían plenamente el mensaje que traían, no lo entendían plenamente. El único que entendía plenamente el mensaje es Jesús, porque ellos anteriormente, ellos no conocen al Padre plenamente. El único que lo conoce es Jesús. 1 de Pedro 1, 10, 12. Voy a leer para ustedes. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, noten ustedes, los profetas que profetizaron
de la gracia destinada a vosotros, inquirieron. O sea, sus mismas profecías, ellos tenían que estudiarlas las mismas, las que ellos mismos daban y las que dieron anteriormente. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, ¿no? ¿Qué escudriñaban ellos? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, como lo vimos en Isaías, y las glorias que vendrían tras ellos? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Noten ustedes que el apóstol Pedro está diciendo, ellos profetizaban, pero no entendían lo que decían. Así es como nosotros hoy en día, cuando leemos las Escrituras por la luz del Evangelio, ya entendemos y decimos, con razón en el Antiguo Testamento hacían esto, porque estaba apuntando a Cristo, un solo sacrificio, un solo sacerdote, un sumo sacerdote. Asimismo, hermanos, es como se les ilumina el alma a las personas a las que ustedes y yo presentamos el Evangelio y van a las Escrituras y dicen, miren, las Escrituras dicen que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, no era la Virgen. Se les ilumina así el entendimiento y abrazan el Evangelio. Asimismo, hacían ellos. Con razón, ya entendimos. Con razón se le dijo que era para multitud de personas esta promesa. Se le dijeron a Abraham, porque el Evangelio es para todos. Hasta ahí entendieron. Anteriormente, creían que solamente eran para los judíos. Sin embargo, el Señor ya había dado pistas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Ruth. Ruth no era judía. El Señor estaba diciendo algo con eso. El hecho de que Ruth haga parte del linaje del Mesías, algo estaba diciendo el Señor con eso. Ella no era de los judíos. ¿Recuerdan ustedes a Rahab? Ella tampoco era judía. Algo estaba diciendo el Señor con eso. Por eso les digo que de muchas maneras y de muchas formas, de manera fragmentada, estaba hablando el Señor para que ellos con una lupa, con una linterna, unan todo el rompecabezas y lleguen ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que él buscaba, que lleguen a Cristo. Así, hermanos, entonces vemos dos cosas. Primero, la paciencia de Dios a través de todos esos años y la manera pedagógica en la que el Señor enseñaba a sus elegidos para que ellos puedan entender y estén todo el tiempo inquiriendo en las Escrituras para saber qué persona y qué tiempo era la que el Espíritu de Cristo estaba hablando. Y vemos también algo particular, hermanos. Esta luz es progresiva. Noten ustedes que de a fracciones, de a poquitos, de menos a más, de menos a más. Así mismo nos sucede a nosotros. Cuando empezamos entonces de menos a más. Primero, somos iluminados en el sentido, hoy las Escrituras ya nos están iluminando de que no necesito que alguien me profetice nada. La palabra completa, solamente esa es suficiente y no necesito que alguien me imponga las manos y me diga qué va a pasar. Lo único que yo necesito es ir, leer las Escrituras, buscar al Señor en oración y Él a través de la luz de las Escrituras ilumina en el alma su palabra para que yo la abrace. No necesito que llegue en una iglesia un apóstol que ya no los hay o un profeta que tampoco los hay y nos engañen de esa forma. En aquella época era lo mismo. No se necesitaba el sumo sacerdote que les dijeran, oiga, vámonos para el templo porque hoy es el Yom Kippur. Ya ellos tenían que decir, no es necesario, no se requiere el templo, no se requieren más esos sacrificios. Así sucede hoy también. Y como segundo inciso de nuestro punto número 1, le vamos a titular Revelación Final. Nos ha hablado en Hijo. Nos ha hablado en Hijo. Sucede aquí algo, hermanos, que les pido por favor ubiquen Hebreos 1 y en el versículo 2, en la primera parte, noten algo ustedes acá. En estos postreros días, en la época en la que estaba el autor de Hebreos, dice lo siguiente, nos ha hablado por el Hijo.
nos ha hablado por el Hijo. Resulta, hermanos, que de pronto cuando ustedes tengan la oportunidad y compren la Biblia en griego y está transliterada en griego y en español, van a ustedes encontrar algo en ese versículo. El texto no dice así. El texto no dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El artículo, él, se elimina, no está por el Hijo, solamente está por Hijo. Esto es, como decía Arthur Pink, es el lenguaje en el que es mejor entendido algo. Arthur Pink en su momento decía lo siguiente. Él decía que un documento, cuando lo escribían los teólogos del pasado antes de Arthur Pink, que ellos sabían griego, hebreo, latín, y existen muchos documentos escritos en latín. Decía Arthur Pink, es mejor leer del latín directamente, porque si me lo traducen, se pierde una parte de la fidelidad del origen de lo que querían decir. Cuando la Biblia aquí nos está diciendo, volvamos nuevamente, en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. Cuando ustedes tengan la oportunidad, lo vean en esas Biblias, van a ver que dice por Hijo, no dice por el Hijo, dice por Hijo. Eso significa que es la forma plena en la que Dios da a conocer, o el idioma con el que el Señor se da a conocer plenamente, es a través del Hijo. No quiere decir que el Hijo es un mensajero más. No es eso. Lo que Él está diciendo es que la forma plena en la que Él comunica una verdad es a través del Hijo. Es el Hijo. Ese es el idioma con el que Él comunica su mensaje de manera plena, clara, completa, ya no fragmentada, únicamente a través de Jesús. De tal manera que el hablar así, en aquella época, en el siglo I, lo que les está diciendo a los oyentes en esta época es, todo lo que Jesús dice es como si ustedes estuvieran escuchando a Dios mismo, de todo lo que Él diga, diferente de los anteriores, porque los anteriores eran portavoces. Este no, es Dios mismo. Y continúa el texto. Sigamos leyendo entonces, hermanos. En el texto nos dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y empieza entonces aquí a dar varias cosas. Por eso es que vamos a entrar entonces a nuestro segundo punto. Para ellos en el siglo I era muy complejo el poder creer en Jesús por lo siguiente. Resulta que yo lo que les decía en la escuela dominical, ellos estaban en un punto intermedio. Resulta que a uno le dicen, esa persona de la que nos están hablando hace 60 años, vino y predicó algo y enseñó algo. Esa persona es Dios, esa persona es el Mesías. Pues ustedes imagínense en la dificultad en la que ellos estaban. Al ser esto así, es muy complejo que le digan a uno que es que esa persona que ya murió, porque murió, es en él en el que hay que creer y que él es el Mesías. Si se lo cuentan a uno así, pues es muy complejo uno poder aceptar el evangelio de esa manera. Por eso, el autor de Hebreos continúa con lo que les voy a leer a continuación. Vámonos nuevamente a Hebreos y vamos a empezar nuestro punto número 2. Cristo es la revelación perfecta del ser de Dios. Cristo es la revelación perfecta del ser de Dios. Así que tengan entonces una cosa. Primer punto, está diciendo el Señor, miren, anteriormente les hablaba de a fragmentos, de a poquitos. Y con esta persona que nos está hablando hoy en día, Él no habla de a poquitos, Él habla completo. ¿Por qué? Porque es que estos fueron personas a las que Dios los utilizó como portavoces. Este otro no, este otro es Dios mismo. Y lo deja ahí. Y luego continúa con lo que les voy a leer a continuación. Dios, habiendo hablado muchas veces, que ya lo vimos, y de muchas maneras que también ya lo vimos, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Noten ahora lo que dice del Hijo.
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En pocas palabras, hermanos, nos está diciendo, esta persona no es un portavoz. Dios mismo vino y nos comunicó el Evangelio. Vean ustedes donde dice en el texto, a quien constituyó heredero de todo, a quien constituyó heredero de todo. Esto nos hace pensar, tanto a ellos como a nosotros, que nosotros en realidad no somos dueños de nada. El que es dueño de todas las cosas es Cristo. Esto, hermanos, es importante cuando, por ejemplo, nosotros recibimos nuestro salario. O en aquella época, cuando recibían su salario, lo entendían así. Cuando se recibe el salario, uno generalmente piensa, esto es mío. Pero en realidad, usted debe pensar en que ese salario fue conseguido con las manos que Dios le dio, con el talento y los dones que Dios le otorgó. De manera que Dios le otorga la posibilidad de hacer riquezas para que usted pueda tener ese dinero, un 100%, para que usted lo administre. Es el Señor entregándole a usted dones y talentos para que usted produzca. ¿Por qué motivo? Porque Dios hoy en día produce. Es la forma en la que expresamos el carácter de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor dice, mi Padre hoy trabaja? Él trabaja haciendo referencia que ese es el carácter, la expresión de Dios la tenemos nosotros como imagen de Dios. Cuando nosotros trabajamos y trabajamos bien y trabajamos de la mejor manera y de la forma más, ¿cómo decirlo? Con la mejor calidad que nosotros podemos hacer, estamos expresando el carácter de Dios. Él nos entrega dones, talentos, salud, inteligencia, todo lo necesario para adquirir dinero. Ese dinero, finalmente, dice el texto que el Señor es heredero de todas las cosas. El dueño viene a ser el Señor. Ahora, cuando usted recibe un hermano en su casa, usted debe sacar de el dinero que Dios le dio para poder ofrecer comida a las personas que están en su casa, administrando los recursos que Dios le da para que usted atienda a sus hijos en su casa. Por eso es que el tema del salario y todo ese tipo de cosas, a la luz de lo que la Biblia nos enseña, es que eso es del Señor. Nosotros lo administramos. Él, asimismo, establece entonces el tema de las ofrendas. Las ofrendas es un mandato de parte de Dios diciéndole, mire, con los talentos, el don, la salud y todo lo que usted tiene un 100% que necesito que el 10% lo entregue a la iglesia. El otro yo le voy a decir en qué. Cuando venga un hermano, usted tiene que atenderlo bien. Cuando se hospede, usted tiene que atenderlo bien. ¿Lo va a hospedar usted con el dinero del diezmo? Seguro que no. Es que este es el dinero del diezmo, esta partecita yo la gasté en el hermano, entonces tanto menos. No, eso es un dinero que usted, que es de Dios, para que usted lo administre, usted lo saca y lo entrega con gusto para atender a su hermano en su casa. O cuando usted invita a un hermano en su casa para unas onces, para un almuerzo, usted tiene que sacar de su dinero para poder atender a ese hermano. Es la forma en la que administramos los recursos de Dios para atender a sus hijos, para atender en la iglesia. Y esa distribución el Señor nos la entrega a nosotros para que la podamos administrar. ¿Qué somos nosotros finalmente? Administradores. Eso es lo que somos. Ahora, el texto nos dice, a quien constituyó heredero de todo, heredero de todo. Aún, nosotros también somos esa parte de la herencia. Nosotros somos de Cristo, también somos de Él. En consecuencia, todos nosotros, yo, todos nosotros, estamos en la obligación de atender a nuestro Señor, a nuestro dueño. Esto era difícil para ellos. ¿Cómo es posible que la persona que viene y nos va a presentar el Evangelio, ahora yo soy dueño de él? Entonces era complejo, pero entonces habría que darles más datos. Siguiente parte del versículo, dice el texto, por quien asimismo hizo el universo, por quien asimismo hizo el universo. Esto nos remonta, hermanos, a Juan 1:3, cuando el apóstol dice lo siguiente, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Aquí, hermanos, donde dice el texto, creador del universo, y lo conectamos con lo que nos dice Juan, estamos pensando entonces que esta persona que vino, que trajo el evangelio y que murió, creó el universo. Pero si el único que puede crear es Dios, eso es lo que les generaba a ellos, era la duda, entonces, ¿quién fue el que vino? O sea que el que vino fue Dios mismo. Entonces esto se iba ampliando y ellos iban empezando a razonar y empezaron a decir, pero, o sea que esta persona es más que Moisés, esta persona es más que un ángel, esta persona es más que los profetas, porque es Dios. Por eso el autor dice, por quien asimismo hizo el universo. Aquí otra vez el griego, hermanos. Hay una palabra, hermanos, que aquí se translitera como aionas. Se translitera así. Resulta que esa palabra, cuando ustedes tengan la oportunidad, como les decía anteriormente, de tener una Biblia en griego y transliterada en español, ustedes van a encontrar ahí que el texto traduce distinto. Traduce los siglos, haciendo referencia al tiempo. Esto es lo que decía Arthur Pink, esto es una metonimia, una forma de expresarse el autor de Hebreos. ¿Qué es una metonimia? Permítanme ponerles a ustedes un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba Abraham y estaba el rico y estaba Lázaro? ¿Y qué es lo que le contesta Abraham al rico cuando le dice, llévame allá donde mis hermanos y yo les predico el evangelio para que no lleguen aquí? Abraham, ¿qué les dice? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Será que en esta parábola el Señor se quiere referir a que tienen a Moisés vivo y a los profetas vivos? No, se está refiriendo a las lecturas, a los libros que Moisés escribió y a los libros que escribieron los profetas. A ellos tienen, no es que se esté refiriendo a ellos vivos, se está refiriendo a la lectura. Cuando ustedes dicen, no, lo que pasa es que en la universidad me pidieron a leer a Shakespeare. ¿Ustedes leen a Shakespeare o leen los libros de Shakespeare? Esa es una forma en la que nosotros también hoy en día hablamos. Eso se llama metonimia. Así, esa palabra aionas hace referencia solamente, si uno lo traduce literalmente, a siglos, tiempos, edades. Pero el autor de Hebreos lo utiliza como una metonimia. ¿Qué significa? Que está haciendo referencia a otra cosa más grande. A él, en el contexto, por eso lo traducen como universo. ¿Qué significa? Significa que el Señor, siendo creador del universo, Él lo que está diciendo es que es creador del tiempo, el espacio, las almas, los ángeles, de todas las cosas, y que Él es Señor aún del tiempo. En el pasado lo vimos como el Señor operaba. Cuando, por ejemplo, vimos a José como sus hermanos, lo enviaron entonces como esclavo a Egipto y al final de la historia José viene y dice, el Señor fue quien movió todas las cosas para el bien de todo este pueblo. El Señor como dueño del tiempo, Él quien administra todo el tiempo y todas las edades, a eso se refiere esa palabra. Cuando a ellos se les decía así en griego, en esa manera, de esas formas, en griego ellos entendían esa palabra así dicha por el autor de Hebreos, ellos entendían, me están hablando entonces de que Jesús es el autor, el dueño de todo el universo, de los ángeles, de las almas, de todo lo que existe. Él es el que maneja el tiempo. Me están diciendo entonces que Él es Dios. La única persona capaz de hacer todo eso es Dios. O sea que Jesús es Dios. Entonces estaban descubriendo todo esto. Esto, hermanos, es importante hoy en día por la siguiente razón. Cuando ustedes hablan del Evangelio a un testigo de Jehová, ellos no creen que Jesús sea Dios. Ellos creen de que es como un ángel, pero no Dios. El texto bíblico nos está diciendo claramente a través del autor de Hebreos que Jesús es el creador del universo, de todo lo que existe, y la única persona que puede crear es Dios. La única persona dueña del tiempo y de todo lo que existe es Dios. Así las cosas, hermanos, ellos entonces estaban reflexionando lo siguiente: una persona que crea el universo y que crea todas las cosas, se despoja de su reino de manera temporal y viene hasta aquí a caminar entre nosotros a explicarme el evangelio. Entonces ellos entran ahí con ese conflicto.
¿Cómo es posible que tal cosa suceda? Para nosotros, hoy en día que la luz del sol brilla plenamente, es para nosotros alentador ver que el dueño del universo viene hasta nosotros, camina entre nosotros y él mismo se encarga de presentarnos el Evangelio para que lo creamos. Esto finalmente, hermanos, es consolador. Esto lo que hace, hermanos, es que podamos entonces leer las Escrituras como a ver qué más dice el Mesías. Cómo es que el Antiguo Testamento estaba apuntando al Mesías y qué características de él me estaba hablando. Así las Escrituras empiezan a llamarse como llamaban algunos misioneros anteriormente, decían de la Biblia que es un tesoro. Ahora, para si hubiesen dudas, el autor de Hebreos dice lo siguiente: que Jesús es el resplandor de su gloria. Noten ustedes que en el texto está diciendo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí vamos a dejar la palabra de su poder. Aquí lo que les estaba diciendo el autor de Hebreos es, esta persona que venía o que habitó entre nosotros es Dios mismo. Él creó el universo. Y para ser más claros, es la sustancia misma de Dios. La sustancia misma de Dios. Lo que le está diciendo a esa persona es Dios. Les está diciendo a todos los judíos de la iglesia del siglo I, ustedes les estoy pidiendo es que le crean a Dios. Yo no le estoy diciendo que le crean a otro mensajero. Es lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí. Y la imagen misma de su sustancia. Aquí, cuando el texto dice que la imagen misma de su sustancia, ustedes han oído, hermanos, que algunos comentan es que el Dios del Antiguo Testamento es más tirano que el del Nuevo Testamento, que es como más radical que el del Nuevo Testamento, de manera ignorante tal vez. El autor de Hebreos dice lo siguiente: y la imagen misma de su sustancia, hablando de Jesús como la imagen misma de su sustancia, es decir, que tanto el Padre como el Hijo son en la economía de la Trinidad una sola persona, el mismo carácter, la misma sustancia. Así que no podemos decir es que el Dios del Antiguo Testamento es bien radical y el del Nuevo no, es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Un ejemplo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cuando los hijos eran rebeldes a sus padres, pero ya de tal punto en el que ya tocaba ir hasta donde los ancianos y decir qué pasaba con los hijos, qué sucedía con ellos. Los apedreaban, porque la maldad en Israel solamente se quita con la muerte. Esa era la forma, la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Era la forma en la que se quita la maldad en una nación, es con la pena de muerte. Así lo hacían en Israel. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan ustedes cuando Ananías y Zafira mintieron? ¿Qué sucedió? También la muerte. Podemos decir entonces que son de la misma sustancia, es el mismo Dios, ayer, hoy y siempre. Así, hermanos, vean ustedes que el texto también nos habla de que el Señor es sustentador del universo. Vean ustedes en Hebreos 1, en el versículo 3, dice el texto, el cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria, ¿como que nos recuerda? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés bajaba del monte y su rostro resplandecía? Ellos inmediatamente lo compararon con Moisés, pero aquí el autor de Hebreos está diciendo, no es como Moisés. Les está llevando una imagen que es conocida por ellos, pero les está diciendo, no es como Moisés. Les está diciendo lo siguiente, el cual siendo el resplandor de su gloria, Moisés solamente le brillaba su cara, pero es que Jesús es todo él en la misma esencia de Dios. Y luego continúa, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí, hermanos, de pronto algunos que han tenido la oportunidad de estudiar en la universidad y han visto de pronto materias en física, en donde se nos habla de cómo el mundo es sostenido y cómo la gravedad nos sostiene a todos en el centro de la Tierra, y si no, entonces saldríamos disparados de la Tierra. La Biblia nos está diciendo que el Señor Jesús es quien hace esas cosas, quien permite que los planetas estén alrededor de una órbita, quien permite que esté en la distancia perfecta para que no se queme y para que pueda existir la vida en este planeta. Este tipo de cosas no puede ser generación espontánea,
tiene que ser matemáticamente calculado y solamente Dios puede hacerlo. Y para que esta sincronía en el universo se mantenga, solamente es por lo que dice aquí el autor de Hebreos, es porque Jesús sostiene todas las cosas. De no ser así, entonces se vuelve toda una entropía, todo un desorden en el universo. Pero hoy por hoy podemos nosotros caminar y ustedes pueden saberlo por sí mismos porque ustedes no le dan orden a su corazón para que lata. El corazón late solo. Cuando ustedes ingieren alimentos, ustedes no le dan la orden al estómago para que haga toda la digestión, lo hace solo. Así las cosas, hermanos, permítanme entrar entonces al último punto para concluir nuestro sermón. Cristo es la revelación completa de la obra de Dios. Cristo es la revelación completa de la obra de Dios. Vimos entonces que no era solamente un mensajero. Vimos entonces en el segundo punto, el primer punto que trae el mensaje completo. En el segundo punto, que no era un simple mensajero, es Dios mismo. Y en el tercer punto veremos entonces que Cristo es la revelación completa de la obra de Dios. Leo para ustedes Hebreos 1:3 y la última parte. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese tipo de cosas tenían que decirse en ese tiempo porque ellos estaban siendo perseguidos. Al ser perseguidos y que le digan, miren, Jesús es quien sostiene todas las cosas en el universo. Su corazón late porque Dios permite que lata. Cuando usted come, su estómago puede hacer toda la digestión porque el Señor así lo permite que sucedan las cosas. Esto es de aliento para los hermanos en la iglesia del siglo I porque les está diciendo, miren, ustedes pueden ser perseguidos, los pueden buscar por toda parte, tranquilos. El Señor les concede a ustedes la fe para que lo soporten, para que lo aguanten. Ejemplo, hermanos, imaginen ustedes que están trabajando y en ustedes depende, ustedes es cabeza de hogar, sea un varón o sea una dama, por azares de la vida que tiene que ser cabeza de hogar. Pierde su trabajo. Su casa depende de usted y de su trabajo. O la salud, pierde la salud. El texto nos está diciendo que la única manera de poder aguantar esto y de poder soportar esto es que la fe no nos haga falta. Donde la fe haga falta en una situación tan extrema como esta, lo que viene es la desesperación, no viene otra cosa. Pero si la fe se mantiene, que es la promesa que el Señor nos da, que la fe se mantiene en nuestras almas, puede venir la persecución, puede venir lo que sea. Pero si la fe se mantiene firme, porque el Señor así lo mantiene, como cuando el Señor le dijo a Pedro que pidieron su alma, pero que Él va a orar para que su fe sea firme, así sucede con nosotros. Cuando viene la desgracia, lo único que podemos pedirle al Señor es que ojalá el Señor así lo permita, que nuestra fe sea firme, porque no hay otra forma de mantenernos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Así, hermanos, entonces les está diciendo el autor de Hebreos que habiendo efectuado la purificación, noten ustedes aquí algo importante, el texto está diciendo habiendo efectuado la purificación, ¿lo está hablando en presente, en futuro o en pasado? Está hablando en pasado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Está diciendo que eso que están haciendo allá en el templo ya no se necesita, porque ya el Señor vino y nos purificó a todos los elegidos. Esos sacrificios que hacen allá no son necesarios, solo es necesario la fe en Cristo. Eso de irse a confesar todos los fines de semana o en Semana Santa no es necesario. Cristo hizo la obra, no debo hacer yo nada para complementar la obra de Cristo. El hecho de que yo esté pensando en que algún sacrificio puedo yo hacer para ser salvo, estoy desmeritando la obra de Cristo en la cruz. El orden es de la siguiente manera: el Señor muere en la cruz, efectúa la salvación en favor de sus santos elegidos, el Espíritu Santo aplica esa salvación en cada uno de sus elegidos, y ahí es cuando se nos abren los ojos y decimos, no era necesario haberme ido para Monserrate por allá de rodillas a hacer algún tipo de pago de algo para ser salvo y ser merecedor de la salvación. No era necesario. Lo único que yo tenía que hacer era recibir a Cristo, aceptar su palabra, confesar mis pecados, y con eso era suficiente. No hay que hacer todo esto. Esto es algo terrible para la gente, ponerle ese tipo de peso a la gente de que tienen que hacer algo para ser salvos. No tienen que hacer sino una sola cosa: confiar en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Nada más.
Si nosotros estamos pensando que podemos hacer algo más, significa que lo que hizo Cristo en la cruz no fue suficiente. Sería una herejía decir algo así. Lo que hizo Cristo en la cruz es más que suficiente. Es suficiente para salvarnos. Hermanos, ahora sí para terminar. Noten ustedes en el texto que dice lo siguiente: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta palabra de que se sentó es importante para ellos, porque cuando ustedes recuerdan en el tabernáculo, ustedes recuerdan haber visto una silla para que el sacerdote cuando esté cansadito se siente. No hay ninguna silla, no existe una silla ahí, porque la obra no ha terminado. El sacerdote no se puede sentar, tiene que tener la campanita sonando todo el tiempo, pero no se puede sentar, porque si se sentara, significaría entonces que la obra terminó. La obra no ha terminado, él tiene que continuar y salir con su campanita de fuera del templo, diciendo que ya terminó, pero no dentro del templo. Dentro del templo tiene que estar trabajando. No se puede sentar porque la obra expiatoria no se ha hecho todavía. Se ha cubierto, pero no se ha hecho. Mientras que el autor de Hebreos, ¿qué nos dice de Jesús? Que él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. ¿Qué nos hace pensar eso? Ahora que estamos en Semana Santa y que comienzan las películas de Semana Santa, ustedes recordarán que las palabras de Jesús al final fue consumado es. Consumado es. Hace referencia a que todo lo que él hizo ya es suficiente y completo. De tal manera que por eso el texto está diciendo que se sentó, porque ya no hay nada más para hacer. La obra fue terminada de manera completa. No hay nada más que hacer. No hay más sacrificios que hacer. Ya no hay más condenación a la que temer. Ya no hay penitencia que ofrecer. Así, hermanos, como Cristo ha efectuado la purificación de nuestros pecados, nosotros también podemos decir, consumado es, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Consumado es. No hay nada que añadir. Así que, hermanos, si usted, por ejemplo, ha cometido algún pecado y dice, yo ya no voy a la iglesia porque ya cometí el pecado, yo por allá no me acerco, me siento mal conmigo mismo, no voy a ir. ¿Pensará usted que el hecho de no ir a la iglesia es algún sacrificio que usted hace o alguna pena por el Señor y de pronto el Señor lo va a ver a usted con más misericordia por no ir a la iglesia para convencerle que vaya a la iglesia? Al contrario, cuando usted peca y se sienta mal, es cuando usted debe ir a la iglesia a buscar al Señor, porque no hay sacrificio que usted pueda hacer para ser salvo. Ese sacrificio ya fue hecho. Usted lo que tiene que hacer es venir a la iglesia, pedirle perdón al Señor y continuar. Y el Señor, de manera misericordiosa, obra en usted el proceso de santificación. Nosotros ninguno somos santos. Santos en el sentido de que no pecamos más, porque sí somos santos en otro aspecto, pero no somos santos en el sentido en que no pecamos. Vamos a estar pecando hasta el último de nuestros días. Solamente que de manera progresiva el proceso de santificación va a ser una realidad en nuestra vida, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la llevará al fin hasta el día de Jesucristo. Bien, hermanos, hasta aquí dejemos. Acompáñenme, por favor, en una oración para terminar.